Adelante, tu madre se alegrará mucho de verte, y también el príncipe, que te está esperando. Te aguarda una vida tal como la has soñado. Elaina cruzó el portal y la bruja se quedó sola. Mientras tanto, Kara comenzó a hundirse en el remordimiento de su error, diciéndose a sí misma, ¿qué es lo que has hecho, estúpida insensata? Y, con lágrimas en los ojos, siguió diciéndose, toda la culpa es mía, toda la culpa es mía. Entonces, mientras se hundía más y más en su culpa, oyó la voz de Sigria. ¿Quieres que retire el embrujo que tiene el portal y que vayas a tratar de solucionar nada en vano? Perezca por completo tu poder sobre quien tengas intención de hacer daño. Gritó Kara enojada. ¿Y tú aspirabas a ser bruja? Tus lamentables maldiciones no surten efecto contra mí. Y pensar que creí que tú podías ser una gran bruja, acotó Sigria riendo. Lárgate de este lugar, Kara, me resultas lamentable. Kara se marchó de allí profundamente humillada y arrepentida, pues había pretendido confiar en alguien con mucho más veneno que ella. Tras haber cruzado el portal, Elaina se encontraba en medio de la noche, en una llanura rodeada de árboles. A lo lejos, se podían divisar dos carruajes, uno era aquel en el cual iban Dirion y Sira, y otro era el de la guardia. La Guardia Real había enviado a alguien al lugar donde se encontraba Dirion, para comprobar que no tratase de escapar con Sira tomando otro camino, ya que, por la actitud de Dirion, contraria a colaborar con la Guardia Real, no les había inspirado gran confianza. Elaina trató de acercarse hasta el lugar donde estaban los carruajes pero, tras haber recorrido unos pocos pasos, encontró un río torrentoso que le impedía llegar hasta el lugar en el cual descansaban Dirion y Sira. Observó a su alrededor, pero no vio ningún puente, así que se encaminó a orillas del torrentoso río para ver si había alguna manera de cruzarlo. Allí, mientras estaban detenidos, Sira sintió algo de hambre, tomando el pequeño saco en el cual estaban guardados los panes, cogió el pan que era para Dirion, es decir, el que Kara había preparado con mala intención. Sin notar apenas su sabor a causa de su enfermedad, lo comió casi entero. Momentos después, comenzó a sentir una sensación de malestar bastante fuerte, comenzó a toser cada vez más y con más fuerza. Dirion, al ver lo que le estaba sucediendo, le preguntó preocupado. «Sira, ¿estás bien? ¿Qué es lo que te pasa?» Sira volteó su mirada a los panes que Kara había preparado y después comenzó a frotar su abdomen. «No me encuentro bien. Tienes que tratar de aguantar, enseguida habremos llegado al campamento». En ese momento, Sira comenzó a vomitar, y manchó todo en gran manera. Dirion se percató de ello y se desplazó a la parte de atrás del carruaje, donde estaba Sira. «Sira, ¿pero qué es lo que te pasa?» Dirion, no me encuentro muy bien, ya, no creo que pueda seguir, respondió exánime. Mientras Sira le hablaba débilmente, Dirion observó los panes que Kara había preparado y cogiendo aquel que Sira había empezado a comer, lo mordió un poco. Pero, nada más comenzar a masticarlo, empezó a escupirlo. ¿Pero qué? Es como si estuviese envenenado. ¿Qué es lo que le ha puesto Kara a este pan? Sira volteó la mirada a Dirion. Voy a ver si alguno de los guardias puede ayudarte. Pero, antes de que se marchase, Sira volvió a vomitar, y esta vez incluso con sangre. Dirion, al ver esto, gritó, olvidad eso y ayudadme. Sira está muy enferma. Enseguida, Isdenar, el arquero, y Balanmat se acercaron a ver qué pasaba. Sira se acercó a Dirion, y tomando la armadura, le dijo. Huye, Dirion. Elaina te va a hacer mucho daño. No tengo a dónde huir, Sira. Si Elaina aparece, trataré de evitar que haga más daño. No seas terco, no tienes nada que hacer, insistió con las pocas fuerzas que le quedaban. Dicho esto, se tumbó sobre la banqueta del carruaje, respirando muy débilmente. Isdenar y Balanmat llegaron al lugar. ¿Qué sucede?, le preguntó Balanmat a Dirion. Al ver cómo había quedado el interior en el cual se alojaba Sira, agregó, ¿estaba tan enferma o la han envenenado? Tenemos que sacarla de aquí cuanto antes, en el campamento podrán ayudarla, intervino Isdenar. No me vais a llevar a ninguna parte, ¿no?, se negó Sira, tratando débilmente de levantarse mientras Dirion se le acercaba. Sira, en el campamento. No, Dirion, no me interesa ningún campamento. Marchaos vosotros.
Lo estás complicando sin sentido alguno, deja que te llevemos al campamento, insistió Balanmar. De aquí no me pienso mover, sentenció Sira mientras se bajaba del carruaje. Y, comenzando a temblar a causa de su estado débil, añadió, Elaina está a punto de aparecer, Dirion, marchaos vosotros. Marchaos. Está muy débil. Marchaos o moriréis de una manera horrible, aseguró Isdenar. Dirion, viendo cómo Sira insistía en quedarse, les pidió. Marchaos vosotros y enviad a alguien, y yo me quedaré con ella. Vais a morir, huid ahora que podéis. Y no enviéis a nadie, ordenó Sira, con los ojos cerrados y apoyada contra el carruaje. Balanmat, Isdenar y Gradelvar se marcharon cuanto antes al campamento. Sira se sentó sobre el suelo mientras apoyaba su espalda sobre las ruedas del carruaje. Dirion se sentó al lado de ella. Vas a tener que ser muy fuerte. ¿Realmente, has tenido una visión, verdad? Le preguntó. Sí, pero no quise que te llenaras de miedo por culpa de lo que vi, ¿no es así? Dirion volteó su mirada a lo lejos del camino, por el cual habían decidido seguir, hacia el desierto helado, y vio en el horizonte unas extrañas nubes. Sira desplazó también la mirada hacia las tormentosas nubes que se podían apreciar, como presagio de que Elaina estaba a punto de llegar. Recuerdo, cuando yo era tan solo una niña, que mi madre, cuando veía cómo me comportaba con ella, decía: cuando tengas que ser madre, espero que seas madre de una niña igual de difícil que tú. Yo le respondía, pues entonces no quiero ser madre. Con el tiempo, me enamoré de Vicardión. Parí a Elaina, una niña igual de caprichosa y testaruda que yo. Tendrás que tener paciencia con ella, pasarás mucho tiempo a su lado. No sé qué creer. Elaina ahora es una piedra del caos y... Escucha, Dirion, aunque te has empeñado en negar que Elaina regresaría alguna vez, ahora ves con tus propios ojos que es así. El Creador me ha mostrado lo que sucederá, y tú eres el único que logrará sobrevivir. ¿Y por qué el Creador no le para los pies a Elaina? Me siento como un poco confuso, declaró Dirion, indignado. A eso, no puedo responderte. Si pudiese responderte a cualquier pregunta sobre el Creador, entonces es porque creo saberlo todo, y nadie, es capaz de saberlo todo. Supongo que tienes razón, nadie sabe todo. Sira, cansada, se levantó y se tumbó sobre la banqueta del interior del carruaje. Dirion también se levantó. Voy a necesitar que me hagas un último favor. Por supuesto, tan solo dímelo. Sira, mirándolo, con una serena sonrisa le dijo. ¿Recuerdas que te dije que me gustaban mucho las estrellas de cristal que surgen en esta época del año? Dirion la miró totalmente extrañado preguntándose en su mente, ¿pero de qué estás hablando, Sira? Quisiera que vayas hasta el campamento y regreses con todas las que encuentres. Por este sendero estoy segura de que hay muchas. Las estrellas de cristal eran un tipo de flor que, al estar cerca de unas rocas, se fragmentaban en polvo y caían sobre las flores. Al recubrirlas totalmente, estas quedaban inmortalizadas en piedras transparentes, que conservaban la flor en su interior. Dirion, extrañado por el favor que ella le había pedido, le cuestionó. No lo entiendo, Sira. ¿Por qué me pides esto ahora? Elaina está a punto de llegar y para cuando llegue es posible que hayas muerto. Vamos, Dirion, no seas tan exagerado, es cierto que no me encuentro del todo bien, pero, venga, no tardes más, hazlo por mí. Además, no creo que Elaina esté a punto de llegar. Estoy segura de que llegará, pero no ahora, afirmó Sira, tratando de darle poca importancia a lo que había dicho Dirion. Dirion, profundamente extrañado, se marchó, y buscó, por todo el sendero que llevaba hasta el campamento, estrellas de cristal. Mientras tanto, Sira, esperando en el carruaje, comenzó a tener fuertes dolores abdominales a causa de aquel pan que había comido. Al ver que no encontraba alivio de ninguna manera, salió a buscar algo que pudiese servir para calmar su dolor, buscando entre lo que había en el carruaje de los guardias, encontró un brebaje que utilizaban para calmar el dolor. Al parecer, los guardias se habían llevado casi todo lo que habían podido, pero aquel brebaje se había perdido sin que se dieran cuenta. Sira, en lugar de no bebérselo todo para que no terminase resultando fatal para ella, hizo todo lo contrario. Instantes después de haberlo bebido, su dolor comenzó a aliviarse,
pero también comenzó a sentirse más y más sedada, hasta que se quedó completamente dormida. Así, murió sin dolor alguno. Al rato, Elaina llegó hasta donde estaban los carruajes, aquel donde estaba Sira tenía la puerta abierta. Se acercó lentamente para observar, la encontró en la parte de atrás del carruaje. Se arrimó a ella y trató de despertarla, pero no respondió. Por desgracia, había llegado demasiado tarde. Mientras tanto, Dirion apareció nuevamente preocupado por Sira, sintiéndose culpable de lo que le hubiera podido pasar por haberla dejado sola. Pero, mientras se acercaba dándose más y más prisa, al momento que vio a Elaina detrás de la puerta, se detuvo en seco y sacó la espada. Todo el lugar estaba lleno de nubes extrañas que tronaban con rareza. Con la espada preparada para golpear, más por miedo que por intención de herirla, se acercó en silencio. Pero, mientras se aproximaba, Elaina, sin saber precisamente que Dirion estaba con la espada preparada para golpearla, dio unos pasos hacia atrás. Mirando a su izquierda, vio a Dirion acercarse a ella. El joven se detuvo en ese instante, lleno de miedo por la aterradora mirada de Elaina. Ella, al verlo, permaneció un instante en silencio. ¿Tú eres Dirion?, le preguntó. Él, sorprendido, enmudeció. Elaina le gritó, «Responde». ¿Tú eres Elaina?, preguntó Dirion, aterrado, sujetando su espada con las dos manos mientras el filo lo tenía inclinado hacia ella. Elaina, al ver que no la había llamado por el nombre por el cual se la conocía hasta entonces, es decir, Anna, sino Elaina, se sorprendió, y se dio cuenta en ese momento de que Sira, su madre, era la que estaba dormida en el carruaje y de que Dirion, el joven que tenía frente a sí, era aquel del cual había estado hablando con Cara. En ese momento, Elaina miró hacia el carruaje. ¿Ella es Sira? ¿Ella es mi madre?, preguntó Elaina. A Dirion le comenzó a latir con más fuerza el corazón, pues no entendía por qué Sira no hablaba con ella, aunque ya temía lo peor. Entonces, al ver que Sira no respondía, guardó la espada y se acercó a ver qué era lo que pasaba. Nada más verla, se dio cuenta casi al instante de que Sira estaba muerta. Miró alrededor de ella y observó el pequeño frasco que estaba a su lado, pero no logró entender por qué Sira había bebido lo que había en aquel frasco, ya que no sabía ni qué era lo que contenía. Entonces, sin saber qué decirle, tan solo pudo explicarle lo que Elaina ya conocía. Elaina, ella es Sira, tu madre. Pero, antes de que creas algo que no es verdad, déjame decirte que no tenía ninguna intención de hacerle ningún daño. No, a ella no. Pero trataste de utilizarla para que yo la siguiese hasta el desierto helado y muriera a manos de la guardia. Lo acusó Elaina, enojada. Dirion volteó su mirada hacia ella, profundamente sorprendido pues, aunque estaba influenciada por los espíritus de los cuales su alma se había llenado por culpa del brebaje maldito de Sigria, la verdad era que no estaba tan desencaminada. No creas que estás en lo cierto, tu madre estaba enferma y necesitaba una cura. No es para nada cierto lo que crees. Elaina desvió la mirada y dando unos pasos a su derecha, comenzó a llorar. Dirion cerró la puerta, mientras, pensando qué decir, Elaina sacó un grito de rabia, cogió una piedra y se la tiró a Dirion. Lo golpeó en la espalda. «Ha muerto por tu culpa. Ha muerto por tu culpa», le gritó. Elaina, tienes que creerme, tenía intenciones de evitar que la Guardia Real te hiciese algún daño. Ni siquiera sabía que ibas a aparecer, le aseguró Dirion, nervioso, tratando de calmarla. «Me mientes en la cara. Maldito mentiroso», lo acusó enojada. «Eso no es cierto. Maldita sea». Elaina, pretendía evitar que. «Cállate. Dime al menos por qué lo has hecho». «¿Qué es lo que te he hecho?». «No me has hecho nada». «Dime tú por qué debería hacerte daño». «Todo el mundo quiere hacerme daño. Nadie hizo nada para que pudiese ser libre». «Pero todo el mundo me quiere hacer daño ahora que soy libre». «Yo no tengo intenciones de hacerte daño, Elaina, tu locura te está». Pero, antes de que terminara de hablar, Elaina se desplomó sobre sus rodillas y comenzó a gritar, profundamente dolida. Mientras sucedía esto, un extraño vórtice fino, negro y alargado apareció sobre ella. Dirion trató de comunicarse con ella, pero en vano. «Elaina. Elaina. Elaina».
Ella alzó su mirada. En lugar de unos ojos centelleantes, se podía ver un profundo y oscuro vacío aterradoramente desalentador. Dirion, al verlo, enmudeció, y se llenó de tanto miedo que sacó la espada. Lo sabía, todo el mundo intenta hacerme daño, aseguró Elaina. Nadie intenta hacerte daño, eres tú quien está dispuesta a hacer daño a todo el mundo. Elaina, sin decir nada, bajó la frente y comenzó a llorar. Mientras clavaba sus dedos en la tierra, empezó a llover, a la vez que tenían lugar cada vez más truenos y relámpagos. Dirion, ya convencido de que no tenía nada más que hacer, encendió los caballos mecánicos del carruaje en el cual se hallaba Sira, se subió y se marchó al desierto helado. El carruaje recibió algunos rasguños, más bien se despedazó un poco, pero no era nada comparado con el caos que iba a ocurrir. Elaina, enojada y a la vez llena de tristeza, contemplaba cómo Dirion huía. Se dijo, si lo que queréis es acabar conmigo, os daré la oportunidad, os daré la oportunidad. Luego, se puso de pie, miró a su alrededor y vio toda clase de criaturas que surgían del bosque, criaturas sumamente extrañas que ni siquiera las personas que habitualmente pasaban por allí solían ver, porque solían permanecer en las cavidades huecas que había en lo más profundo bajo el bosque. Los demonios que atormentaban a Elaina las habían hecho surgir. Elaina, sin ningún miedo, comenzó a recorrer el sendero, mientras se multiplicaban más y más las bestias y criaturas extrañas que surgían de entre los árboles. Un extraño y aterrador ejército estaba ahora de su lado. Al llegar al campamento, Dirion se bajó del carruaje. El capitán de la Guardia Real, al verlo llegar, quiso saber qué era lo que había pasado con Sira. «Dirion. Dirion», gritó el capitán Argran. Pero Dirion no contestó, solo se centró en coger el cuerpo de Sira de la banqueta de atrás. El capitán, al ver a Sira muerta, se acercó a él para preguntarle. ¿Esta es la madre de la piedra del caos? La misma que está a punto de llegar. Díganles a sus hombres, capitán, que se preparen de la mejor manera posible, le advirtió Dirion. ¿La piedra del caos está en camino?, le preguntó el capitán. Sí, yo que usted, no perdería el tiempo. Ha visto a su madre muerta y se acerca completamente enojada. No lo sé, pero dígales a todos que estén preparados para enfrentar a una piedra del caos totalmente perturbada. Después, el capitán guió a Dirion hasta un lugar donde enterrar a Sira decentemente, aunque no era el mejor momento para ocuparse del cuerpo. No te quedes demasiado, te vamos a necesitar a ti también, le recomendó el capitán a Dirion antes de marcharse. Dirion se quedó solo, sintiendo incluso el deseo de marcharse y de quedarse con la fama de cobarde traidor. Con la vista nublada por las lágrimas y con una risa nerviosa, digna de un demente, se dejó caer de rodillas al lado de la tumba de Sira y se preguntó, ¿qué razones tengo para seguir luchando? He perdido a Sira, ¿por qué debería seguir luchando si ya he perdido lo único que podía cambiar las cosas?